Yo lo único que voy a hacer es colocarle el micro, con lo cual me tiene que ayudar. Sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? José María. José María con P, Pérez. José María Pérez, ¿ah? Pero ahora estás viviendo allá en Ahora estamos en la Punta punta Hidalgo. de Sí, señor. aquí me mandaron una... Y aquí tenemos a Norberto, que también trabaja de guía. Don Alejandro de Humboldt fue un personaje muy singular en la historia de Canarias y de Alemania. Alejandro de Humboldt fue el más pequeño de la familia Humboldt. Eran dos hermanos, Wilhelm, Guillermo, que fue a llegar ministro de Educación, y Alejandro. Se llevaban 2 o 3 años de diferencia. Hijos únicos los dos. Su padre murió joven y por tanto ellos se quedaron en manos de su madre. Pertenecían a una familia aristocrática, liberal, burguesa, de la Alemania de entonces, de la Sajonia de entonces, que era el territorio en el que ellos vivían, en Berlín, estamos hablando. Nació en 1769, 10 años después que don Agustín de Betancur y Castro, ingeniero de esta ciudad del puerto de la Orotava, donde estamos, del puerto de la Cruz, antiguamente. Pues Alejandro fue un hombre que estudió mucho y muy bien, era muy inteligente. A los 20 años ya había cursado en las universidades de Oder en Frankfurt y en Göttingen. Allí estudió y me llamó la atención el mundo clásico, que luego veo la importancia que ha tenido para la geografía. Uno era Ptolomeo, que fue el que marcó la raya, el meridiano cero en la isla del Hierro en Orchilla, a partir del cual el mundo se acababa. Y otros fueron pues Marco Polo, que se fue a Oriente, y otro fue un marroquí, un tangerino, que se llamó Ben Batuta. Estamos hablando de la época medieval, siglo XII, siglo XIII y XIV, hasta que llegó Cristóbal Colón, obviamente, que también estudió el mundo clásico, porque estos dos señores también se apoyaron en los trabajos que los geógrafos griegos habían hecho en su momento, como fue sobre todo Ptolomeo, que se hablaba ya de que la Tierra era una esfera, que medía el diámetro 200 y pico mil kilómetros, que luego lo utiliza don Cristóbal Colón para estudiar la posibilidad de ir hacia Asia, hacia las Indias, a través del oeste, porque sabe que el mundo es redondo y que tiene un diámetro determinado. Todas estas cosas hacen que Humboldt se incline por el mundo clásico, porque Humboldt era un admirador de Cristóbal Colón. Yo creo que tuvo mucho que ver en la aspiración que él tuvo cuando joven de viajar. Era un obseso por viajar, un hombre que estaba obsesionado por eso. Todo esto para decir que Humboldt no era que era algo más que un viajero. Era un hombre interesado en viajar, estaba obsesionado por viajar. Ya él le obsesionaba, curiosamente, en relación a Canarias, 2 cosas. Era el drago que había visto colgado en el Jardín Botánico de Berlín, el drago de la Orotava de la Casa Franchi, y lo otro era el Teide. Por esa razón, él intenta viajar, venirse. Bueno, lo de Canarias es una cosa curiosa como alternativa al viaje fracasado que no pudo conseguir al norte de África, a Egipto en concreto, en el año 1798. Y por eso él decide venirse con Bonpland a España, a la península, a la corte española, para conocer para conseguir los permisos para viajar a Canarias y a América. No se olviden que Canarias-Tenerife, concretamente, era la escala del barco que venía de Península, Coruña-Tenerife, Tenerife-La Habana, La Habana-Veracruz, México. Pero ¿qué pasa? Que cuando él consigue los permisos en La Coruña, en Madrid, perdón, en Aranjuez, después de venirse desde Marsella, Francia, pasa el Pirineo, se viene a Barcelona, Valencia, Valencia-Madrid, de Madrid va a La Coruña, y es el primer geógrafo que dibuja perfiles del territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que él cuando viene y atraviesa las distintas sierras y las distintas mesetas de la península, él describe y dibuja los perfiles de las mesetas A, B y C, desde Cataluña, Valencia, Albacete, Madrid, Aranjuez y de ahí hacia Coruña. Pues es interesante la relación de por qué o cómo consigue él los permisos de Madrid para viajar siendo protestante en contra de la Inquisición. Consigue los permisos
que le da el rey Carlos IV y que le da también la Casa de Sevilla, la Casa de Sevilla de Comercio. O sea que él realmente tenía 2 permisos, por lo que he podido descubrir, el Consejo Superior me lo ha contado. Pero con todo esto lo que quiero decir es que Humboldt era un hombre enamorado de los viajes, pero de los viajes que ya tenía estudiado y planificado. Él sabía perfectamente dónde iba. Él incluso escribe un libro sobre Cristóbal Colón. O sea, él no va a Canarias por cualquier cosa, él sabe a dónde viene. La aportación, o la mayor aportación que Alejandro de Humboldt hizo a la comunidad científica internacional, diferenciada de la específica canaria, fueron de distintas consideraciones, de distintas materias, de distintos ámbitos. Yo me he quedado sorprendido, cada vez aprende uno más sobre este tipo de aportación. En primer lugar, la aportación más importante que hizo a la comunidad científica internacional fue el descubrimiento de los pisos de vegetación, la importancia del clima, del suelo, de la altitud y sobre todo la fisonomía de las plantas, o sea, la forma de las plantas en función del suelo donde vive y de la altura, fundamentalmente. Por eso, la primera observación que se hace a nivel mundial es la que hace en el Valle de la Orotava, cuando va o cuando sube desde el puerto de Orotava hasta el Portillo y del Portillo hasta el Teide. Esa es la primera que hace a la comunidad científica, porque luego lo encuentra en América también y compara. Por eso la segunda aportación es la geografía comparada. Es un geógrafo, es el padre de la geografía moderna. Estudia la geografía de Canarias y de América, y eso los países que visitó allá, que yo he seguido algunos de ellos, concretamente en el Perú y en México y en Cuba y en Venezuela, los he seguido, y es espectacular. Otra aportación a la comunidad científica internacional es el concepto, o su concepción del vulcanismo, el origen del vulcanismo y su relación con la corteza terrestre, cómo se forma un volcán, y el cambio de su tesis del Neptuno del agua, diríamos, a la tesis del fuego, de Plutón. Otra cosa importante fue el descubrimiento de la corriente oceánica fría que hay en la costa de Perú y de Chile, que es la corriente fría de Humboldt, que genera hoy el Niño. Todo eso es de las cosas más importantes oceánicas, hasta el punto que Perú, en este momento, tiene el Centro de Investigaciones del Pacífico con el nombre de Alejandro de Humboldt, y el barco oceanográfico que tiene Perú lleva el nombre de Alejandro de Humboldt. Imagínense ustedes lo que significa eso, independientemente de llamar guano, de descubrir el guano, la importancia del guano, como abono de las materias de las plantas, ¿no? Otra aportación, la visión global de la naturaleza. Él no le gustaba este punto, no, él era enciclopédico, era un hombre que aportaba una visión global a la naturaleza. También aportó, diría, en mi opinión, la puesta en valor del triángulo agua, bosque, clima. Yo creo que eso es fundamental, y él en el Perú, él cuando viene a la Orotava, cuando regresa de América, ya hace la comparación con el Valle de la Orotava. ¿Él a qué alude? A los valles de México, a las riberas del Orinoco y a las cordilleras de los Andes. Lo compara con el Valle de la Orotava. Se va a la vuelta de América, que antes de seguir cuando llegó a Europa, 5 años después de haber estado por allá. Esa es otra aportación, en mi opinión, importante. Luego, un novedoso sistema de representaciones climatológicas en formas de isobaras, relacionado con la presión, o isotermas, relacionado con la temperatura. Eso lo descubre él, nadie sabía eso. Y él une con una rayita a ver aquellos puntos del planeta o de las zonas recogidas donde aparecen las presiones o donde aparecen iguales presiones o iguales temperaturas, termómetros. Por eso él viene aquí con un instrumental que es importantísimo, un instrumental tremendo al Teide, camino de América, porque el Tenerife se convierte en el laboratorio de la naturaleza, el laboratorio de la geografía que él va a ver en América. Respecto a Canarias, ¿cuáles serían las aportaciones significativas más importantes? En mi opinión, los pisos de vegetación que encontró en este Valle de la Orotava, desde el puerto, empezando por, diríamos, él salió desde el Hotel Marquesa, lo que hoy es el Hotel Marquesa, ese cinturón periférico que hay en la costa, diríamos por el rincón de alguna manera, la costa, subir hasta la Orotava, a la casa de Franchi, ver el Drago, subir después al Tornajito, que ustedes conocen perfectamente, en Camino Chasna, siguiendo el Camino Chasna, hasta llegar al Portillo. Del Portillo entra por las 7 cañadas, hasta la cañada de la Grieta, y luego tumba a la derecha en dirección a Montaña Blanca, que es donde encuentra la violeta del Teide, que es un descubrimiento que había hecho un francés, un geógrafo francés en el año 1724, el padre Louis Feuillet, que lo había mandado el emperador francés, el monarca francés Luis XIV, para que midiese la longitud del observatorio astronómico de París. Pues él viene aquí
y mide la altura del Teide, que se equivoca, y viene a medir el hierro, la longitud del meridiano de Orchilla, 1724, cuando eso todavía era el meridiano cero. Pues eso es una aportación importante de Humboldt, el descubrimiento de la violeta del Teide. Otra cosa que observa él es la diversidad del clima. Él sube desde 0 a 2000 metros, bueno, a 1000 aproximadamente en Camino Charna, 900 y pico, 900, y luego él sube en junio y se encuentra con la panza de burro, y él la detecta y la marca y la define a 1131. Se lo acabo de escuchar antes de ayer a Fernando de Orí, climatólogo e historiador del meteorológico de Izaña, celebrando los 100 años, y lo cuenta. Eso es muy importante, para mí muy importante. Y luego la excelencia del paisaje del Valle de la Orotava, que nosotros estamos utilizando, la diversidad del paisaje cultural, las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Por eso al principio es urbano, el paisaje urbano hasta Camino Charna, pero a partir de ahí es todo natural, desde el Dornejito para arriba es todo. Monteverde, Pinar, Retamar, y luego ya entra a Cañada Blanca, y perdone que repita, Violeta del Teide. Él sabía perfectamente por qué venía a Tenerife, por qué trajo ese material, ese instrumental que le acompañaba. Porque él no solo venía a Tenerife, él venía de paso a Tenerife sabiendo que aquí iba a estar 5 o 6 días, como mucho, porque el rey se lo había autorizado, para luego seguir a América, que era el fondo de la cuestión. Pero el momento álgido, el punto álgido de sus excursiones, a ese viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, se concentran aquí en Tenerife, en Canarias. ¿Por qué? Primero, porque era el primer territorio no europeo que pisaba, punto 1. Punto 2, porque era un volcán que estaba en activo, había entrado en erupción el año anterior, 1798, había entrado en Chahorra, los picos de Chahorra, pico viejo. El Teide fue además un referente especial porque él había estudiado a Cristóbal Colón y sabía que para Cristóbal Colón el Teide era un centinela del Atlántico, y por eso él también interés muchísimo en conocer el Teide, por la altitud que tenía, que era una de las montañas más altas que se conocía en aquel momento, y por eso él quiso ir allí. También quería adquirir los conocimientos científicos y culturales que le permitieran elaborar el cuerpo de sus teorías geográficas y vulcanológicas. En particular quería conocer la altura del Teide. Él había estudiado lo que había hecho Feuillet, lo que había hecho Borda, los franceses, los geógrafos franceses, y el resultado de todos los procesos volcánicos que tanto se había comentado. Él estudió minería, él estudió ciencias naturales en Alemania, ojo. Él había hecho excursiones por el mundo europeo antes de venir aquí, y no había salido de Europa, pero por eso tenía interés. Midió la altura del Teide después de conocer, como digo, estas 2 mediciones de los franceses. También dedicó atención a comprobar la temperatura y la presión a lo largo del gradiente vertical que va desde el puerto hasta el Teide, entre otras cosas. El Observatorio Meteorológico de Izaña lo tiene como referente de las observaciones atmosféricas de la época. Uno de ellos fue Humboldt en aquel momento. Él observa la diferencia de clima que hay bajo las nubes, por encima de las nubes, la sequedad que encuentran en las cañadas. Estamos hablando de junio y ustedes lo perciben cuando va para arriba, todos los percibimos, ¿no? Y por supuesto quiso subir al Teide, entre otras cosas también para disfrutar del paisaje que se observa desde una altura tan singular como la del cráter del Teide, una montaña colocada sobre las cañadas, los estribos que tanto le entusiasmaran a una mujer cubana, Dulce María Luiná, que fue una admiradora de Humboldt. Lo cuenta en un verano en Tenerife, él pregunta siempre por Humboldt, ¿quién era ese señor Humboldt? Ella se quedó en el Hotel Tauro y ahí estaba colgado en un cuadro el señor Humboldt, y ella preguntaba, y se enteró de la importancia que daba Humboldt a eso, y por eso cuando describe, lo cuenta, ¿no? Y luego, sobre todo, que ya lo dije también antes, es que quería convertir al Teide como laboratorio de la naturaleza y de la geología, y antesala de su expedición por tierras americanas. Y de hecho vino acompañado, como digo, por esos instrumentales tremendos que luego utilizó, el barómetro, el termómetro, el gasómetro, bueno, yo diría que si ustedes revisan, yo se lo escuché el otro día también a Fernando Orí, en la conferencia que dio sobre los 100 años de Izaña, la importancia que Humboldt tuvo para sus mediciones y para luego los alemanes que vinieron a la expedición alemana al principio del siglo XX. El doctor Panguin y compañía, cuando hicieron las casetas del Kaiser en la cañada de la Grieta. Yo creo que las dificultades que pudiera encontrar una persona en aquella época, yo la diferenciaría en 2 tipos. Una de tipo logístico y otra de tipo climatológico. Vamos de 0 a 3.700 metros, 3.717.
Dificultades aplicadas al día de hoy. Dificultades primero para conseguir un guía especializado. 2. Para contar con compañeros de viaje idóneos. 3. Disponer de agua, comida y abrigo. Yo siempre tengo un recuerdo de que mi padre me dijo, le gustaba mucho, y cuando vayas al monte de Isidoro, no te olvides de la gabardina y una lata de sardinas, aquí bien abrigado y con algo de comer, eso es fundamental. Zapatos adecuados. Falta de bastón o de regatón, nosotros usábamos con el regatón para subir a la cañada, ¿no? Un plano de la excursión, saber dónde carajo vas. Y luego un tiempo desapacible, es una dificultad. Si uno observa lo que hizo Humboldt, él estaba bien organizado, él tenía previsto desde Madrid, con su lobby canario que tenía en Madrid, que consiguió a través del embajador de Sajonia, consiguió hablar con gente de Canarias, de Lanzarote, Clavijo Fajardo, y de gente de Tenerife, Stanislao Lugo. O sea, él vino aquí, cuando vino a la casa de los Cólogas, donde se alojó, en el Hotel Marqués actual, él venía organizado, y él va a la casa Franchi en la Rotava organizado, y él sube con las mulas y con el arriero organizado. Él sabía dónde y con quién iba. Por eso le costó, en la obra de teatro de Antonia Yaster se reproduce las dificultades que le creaba a este hombre, a Humboldt, ¿cómo se llama? El arriero, porque decía que se mandaba los vasos de vino, se llevaba su mochilita, su vinito y tal, y se cargaba de vez en cuando, ¿no? Lo tenía un poco nervioso, ¿no? Porque además Humboldt tenía la obligación de mandarle a Madrid, al Gabinete de Ciencias de Madrid, una copia plantas y minerales que hubiese recolectado en Canarias y en América, cosa que así hizo, ¿no? Y por eso él aquí no entendía, el arriero por lo visto no entendía muy bien el que tuviese que guardar las piedras dentro de un saco, y por eso las tiraba, a veces se molestaba y tal. Pero quiero decir que estos son los puntos que yo diría. Notas, yo he añadido unas notas que creo que son convenientes para este tipo de actividad, de entrevista, que son las siguientes. Alejandro le escribe a su hermano Guillermo desde Tenerife, después de subir al Teide, la siguiente carta, una carta donde aparece: uno se fatigaba por el calor y el frío. En el cráter los vapores de azufre, hirviendo, agujereaban la ropa y las manos se me agarrotaban. El esfuerzo vale la pena, hermano, sobre todo por el espectáculo al amanecer en el pico. Cuando abandonaba la isla de Tenerife, le escribe de nuevo a Guillermo, a su hermano, y le dice: me voy con lágrimas, casi con lágrimas en los ojos. Quisiera venir a vivir aquí. Él tenía claro lo que quería, ¿no? Y por último, insisto, que Humboldt era algo más que un viajero, era un visionario de la geografía.